Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal de Radio Rosa Mística Colombia. Tenemos un invitado muy especial para hoy, que ustedes ya lo están viendo en su pantalla. Se trata de don Miguel Salinas Chávez, periodista católico y analista político mexicano, quien va a compartir con nosotros desde la ciudad de Guadalajara, en México. Un saludo cordial para usted, don Miguel. Don Henry, un honor estar aquí para su canal. Yo lo he visto ya en varias ocasiones y ahora me siento muy honrado de poder estar invitado y poder comentar con ustedes pues, asuntos de la mayor relevancia e interés para nosotros como católicos. Sí, ese es el tema. Vamos a escuchar una visión desde otro lugar del mundo. Hemos estado desde varios. Otro lugar del mundo, México. ¿Cómo ve usted, don Miguel Salinas, la situación que se está presentando con la Iglesia Católica en este momento? Bueno, don Henry, yo creo que lo vemos con mucha preocupación todo lo que está sucediendo. México es un país, igual que Colombia, creo yo, muy devocional y con un catolicismo muy tradicional, muy apegado, pues digamos, a lo que ha sido pues nuestra formación hispana. Y cuando vemos cosas nuevas, novedosas, revolucionarias, pues normalmente aquí no se reciben bien. Aquí en México, como usted sabe, ya desde hace muchos años se desarrolló esta tendencia desviada del catolicismo que se llama teología de la liberación. Aquí en México hubo pues mucha efervescencia o cierta efervescencia, sobre todo en el sur del país y con un obispo muy reconocido, muy conocido, de triste memoria, que fue Samuel Ruiz. Y bueno, pues ahora ya eso había quedado muy en el olvido, muy en el pasado. El Papa Juan Pablo II se había encargado de dejar en claro que era una desviación de la doctrina del Evangelio que no se podía considerar como una oferta válida, ¿no?, para la religiosidad. Igual lo hizo el Papa Benedicto XVI. Sin embargo, cuando vino el Papa Francisco hace 2 o 3 años aquí a México, eh, él vino a rendir homenaje a ese obispo que además murió pues al borde de la excomunión, y vino a rescatar ese legado que ya estaba en el basurero. Eso aquí no se vio muy bien y hemos visto con mucha preocupación en México en los últimos años cómo esta iglesia, desde hace 6 años, encabezada por el Papa Francisco, pues ha caminado por ese rumbo hacia la teología de la liberación, y muchas de las corrientes de pensamiento que ya están no solamente superadas, sino quedó demostrado que estaban totalmente equivocadas. Yo creo que ahora esta parte que él ha retomado como una cuestión fundamental aparentemente para la vida de la iglesia, que es el ecologismo y ese amor a la madre tierra, que nosotros sabemos como católicos que solamente tenemos una sola madre y es la madre de Dios, no tenemos otra. Pues evidentemente ha prendido ciertos focos de alerta, decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? ¿Cómo es que ahora estamos yendo por un camino por el que no deberíamos de estar yendo, ¿no? Al final de cuentas, nosotros como católicos, nuestra prioridad es nuestra salvación y nuestra vida espiritual, y cuando vemos que están cayendo las vocaciones en todos lados y que la gente está saliendo de los templos, pues como para qué queremos ahora una conversión verde, ¿no? Una conversión ecológica. Este asunto del sínodo de la Amazonia, que va pues enlazado con todo esto que he comentado previo, pues aquí en México la mayoría de la gente del pueblo común pues realmente es prácticamente no tiene ni siquiera conciencia de lo que está sucediendo. O sea, básicamente no sabe ni siquiera que está desarrollando un sínodo. La gente que sí tiene cierta conciencia, que son pues líderes católicos, lo están viendo con mucha preocupación, porque yo he hablado con varios de ellos, y lo están viendo con mucha preocupación precisamente porque se está viendo un regreso al paganismo, un regreso a todas las prácticas que precisamente fueron desterradas cuando llegó la evangelización a este continente, y sin embargo ahora, 500 años después, están regresando este culto a la madre tierra, a la Pachamama, y estos ritos que se vieron en el Vaticano, estando el Papa Francisco ahí en los jardines, donde se rindió todo un ritual pagano, chamánico, etcétera. Bueno,
evidentemente que sí ha prendido muchas focos de alerta para los líderes católicos aquí en México, que evidentemente no vemos con buenos ojos todo lo que está sucediendo allá, porque aquí lo tuvimos, o sea, aquí en México tuvimos todo ese paganismo que fue desterrado con las apariciones de la Virgen de Guadalupe y con la evangelización, y ver que nos están regresando a eso, pues evidentemente para nosotros es ir hacia atrás, ¿no? Y hablando del caso México, pareciera que con todas estas actitudes, Bergoglio estuviera indirectamente dando una bala a todo ese nefasto culto que hay en México y en el sur de Estados Unidos a la Santa Muerte, por ejemplo. Bueno, yo creo que sí es correcto lo que usted dice, don Henry, porque aunque evidentemente pues él no ha hablado de esto así abiertamente, porque se haría ya algo escandaloso, pero el hecho de regresar y de dar por bueno todas estas prácticas paganas que evidentemente también exaltaron a la muerte, o sea, eso que está demostrado en la historia, y el hecho de decir ustedes, esa riqueza cultural hay que retomarla y hay que adecuarla ahora a la iglesia del siglo XXI y vamos a crear, así como se está pensando crear una especie como de rito amazónico, que quién sabe qué será, pues a lo mejor después va a venir un rito mexica o un rito maya o lo que usted quiera, y ahí se puede regresar a todo este tipo de prácticas y después vamos a empezar efectivamente, en lugar de nosotros ser una religión de vida, pues ser una religión de muerte, ¿no? Claro. Usted como periodista católico, don Miguel, ¿cómo palpa las reacciones de los católicos, de los fieles católicos y del clero católico en México con relación a esta situación? Bueno, es una pregunta interesante porque México es un país evidentemente fiel y que ama al Papa siempre, desde hace 500 años, esto no es algo nuevo. Para nosotros la figura del Papa, pues, bueno, siempre fue una figura sagrada prácticamente y que no se tocaba, de la que, bueno, pues simplemente se le amaba y punto. Nosotros, bueno, lo veíamos como un hombre muy lejano, porque así fue durante 450 años, hasta que Juan Pablo II hace 40 años vino a México al inicio de su pontificado y ya se convirtió en una figura muy cercana. Entonces México amó al Papa Juan Pablo II. Cuando vino el Papa Benedicto también se le entregó plenamente. Sin embargo, ahora con el Papa Bergoglio hay mucha gente, católicos, que lo ven también como una figura, yo creo que peor en el sentido, o sea, no es que hubiera estado mal como se les veía a sus papas, sino ahora es una cuestión idolátrica. Es decir, se le ve prácticamente como otro dios, como un semidios al cual no se le puede criticar, no se le puede señalar ningún error. La jerarquía católica prácticamente está en la misma tónica, no, simplemente no pueden hacer críticas porque, bueno, pues es el Papa y sería escandaloso. Eh, Muchos líderes católicos con los que yo he hablado también, pues no aceptan que uno haga señalamientos, decir, bueno, oye, esto va mal, o sea, simplemente estamos contradiciendo lo que hemos defendido durante toda nuestra vida, es más en el evangelio, en la doctrina, en la tradición. Esto choca de frente con lo que nos está diciendo el Papa Francisco y ellos no lo aceptan. Así que el pueblo en general, si usted le pregunta, pues mucha de la gente lo ve bien, digamos, la gente que estaba alejada de la iglesia ve muy bien a Bergoglio presente porque está atrayendo, entre comillas, a esos alejados, esos que no les interesaba la doctrina ni la formación religiosa, y lo ven muy bien porque dicen, por fin llegó un papa que nos entiende, por fin llegó un papa que dice que aunque yo esté en pecado, de todos modos está bien y que Dios así me ama y que no tengo que cambiar y que no tengo que convertirme. Hay otros que simplemente dicen, no me gusta, pero no lo critico porque es el papa y punto, ¿no? Yo me callo y tú también no lo debes de criticar. Y hay un tercer grupo, evidentemente, que dicen simplemente lo que es tal cual. Está mal y no lo debo de seguir, simplemente pues porque él está en un error y nos va a llevar con ese error a todos nosotros. Pero es un grupo minoritario en el cual al cual yo pertenezco, evidentemente, y pues ha sido una batalla difícil, ¿no? De llevar, porque al hablar con los jerarcas o con la gente o con sacerdotes, pues es muy
complicado que puedan abrir su mente, su entendimiento para ver la verdad tal cual, ¿no? Es decir, el Papa está equivocado, está yendo por un camino errático y va en sentido contrario a los 2000 años de tradición, de doctrina, pues de magisterio, y no estamos obligados a seguirlo. Así que pues aquí en México sí es una situación complicada por este amor que ha habido siempre a los papas, que nos ha puesto, digamos, a este grupo que nosotros vemos con malos ojos, digamos, a Bergoglio, nos ha puesto así como en un rincón, diciendo ellos están, pues prácticamente son herejes, ¿no? Están en rebeldía, aunque la realidad es que somos los que estamos más apegados al magisterio y a la tradición y a la enseñanza de la iglesia. Hay un sacerdote mexicano que ha comenzado poco a poco a tomar posición frente a toda esta situación, que es el padre Hugo Valdemar, que era el vocero Sí, de la Arquidiócesis Primada de Ciudad de México. ¿Cómo lo así ves a él? es. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo me precio de ser amigo del padre Hugo Valdemar. Yo tengo contacto con él muy seguido. Pues digo, estamos a la distancia porque él está en la Ciudad de México, pero tenemos comunicación prácticamente todos los días. Eh, es, yo creo y me atrevo a decirlo, es el sacerdote más valiente que hay actualmente a nivel nacional en México. Porque en la posición en la que él estuvo, que fue vocero del arzobispo privado de México durante muchos años, primado de México, eh, él tuvo una posición muy, eh, vamos a decirlo, frágil, en el sentido que estaba totalmente expuesto a los medios de comunicación y le tocó estar en los momentos más álgidos quizá de la historia de la iglesia mexicana, que fue cuando salió todo este escándalo del padre Maciel y todos los escándalos que han ido surgiendo, ¿no? Con los pederastas, etcétera, que hay que decirlo, evidentemente los casos de pederastía en la iglesia pues es una fracción mínima, realmente es como dice, como hay un dicho, ¿no? Pues los aviones solamente son noticia cuando se caen, pero cuántos miles y miles de vuelos hay todos los días y pues nadie se ocupa de ellos, ¿no? Aquí también cuando un sacerdote cae es cuando es motivo de escándalo, pero hay miles de sacerdotes que hacen un ministerio apegado a lo que deben de hacer. Bueno, entonces al padre Hugo Valdemar le tocó estar al frente y soportar los embistes durísimos, ¿no? De la prensa nacional e internacional. Y yo creo que eso le sirvió para forjar su carácter, y ahora que ya quedó libre de esa responsabilidad y que es un sacerdote, digamos, más, ¿no? que, de la Arquidiócesis de México, pues él tomó en sus manos el defender la fe a través de crear una agencia de información y hacer estos mensajes, estos videomensajes, estas como columnas editoriales que hace cada semana, donde con una valentía absolutamente desgraciadamente no fuera de la regla, porque los sacerdotes no están acostumbrados a hablar con esa claridad, pues él ha asumido la responsabilidad de defender la iglesia, de defender la fe, de defender la doctrina, el magisterio, asumiendo las consecuencias que pudieran venir con ello, ¿no? Yo la verdad le reconozco esa valentía. Precisamente ayer curiosamente, le mandé un mensaje para felicitarlo por esta postura tan valiente. Bueno, yo tuve una entrevista con un periodista aquí en México esta semana, hablando precisamente de este tema, y me entrevistó para un espacio radiofónico que es el más escuchado a nivel nacional en las tardes, y el padre me felicitó por la entrevista, pero yo le dije, bueno, es que usted nos ha inspirado a muchos a salir a decir estas verdades, así que realmente el mérito es suyo. La verdad es que es un hombre excepcional y ojalá, don Henry, usted tenga oportunidad también de platicar con él, de Me gustaría entrevistarlo, porque mucho. sería muy valioso, sería muy valioso. Yo le prometo y me comprometo aquí ante ante su canal de hacer las gestiones necesarias para poderlos contactar, y sería muy importante que usted lo pudiera entrevistar también. Claro, algo que le agradecería inmensamente. Bueno, Miguel, ¿cómo ves tú la actitud de los medios de comunicación de México frente a toda esta situación? ¿Están callados o dicen alguna cosa?
Bueno, básicamente los medios siempre, en general, ¿no? Estoy hablando de la mayoría de los medios, han sido hostiles a la iglesia en general. Esto ya, bueno, es una historia muy larga que a lo mejor valdría la pena en otra ocasión poderla comentar, pero al final de cuentas, mucha de la prensa ha sido controlada por la masonería desde hace 200 años en México y, bueno, pues evidentemente esa hostilidad se ha reflejado criticando a la iglesia, sobre todo en los pontificados del Papa Juan Pablo II, aunque ahí tuvieron que ser cuidadosos porque tenía tal arrastre y tal popularidad que evidentemente la gente hubiera ido a quemar ahí algún periódico seguramente si se hubieran metido con él, pero donde sí le cobraron todas las facturas que ellos sentían pendientes fue con el Papa Benedicto, donde no tuvieron piedad, lo destrozaron, lo hicieron, de verdad, fue algo con una hazaña demoníaca. Con el Papa Francisco han sido evidentemente pues muy, ¿cómo le puedo decir? Tolerante. Condescendientes porque le han aplaudido prácticamente todo lo que ha hecho, lo han visto como un papa modernista, bueno, y lo es evidentemente, un papa muy moderno que está actualizando a la iglesia según ellos, pero en este caso específico del sínodo, básicamente para lo único que le han dado seguimiento o han aparecido notas, básicamente ha sido para las cosas más escandalosas. En sí todo el sínodo es escandaloso, pero ellos han tomado por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora ya se van a poder ordenar mujeres diácono. Bueno, ya sabemos que eso parece que no se va a aprobar, pero le estuvieron dando mucho seguimiento a esto. Y ya ahora, hombres casados van a poderse ordenar sacerdotes, ¿no? O sea, pero realmente la prensa no se ha metido mucho con el sínodo, como que han esperado un poco a ver qué conclusiones salen. Para lo único que le han dado cobertura, pues básicamente es como para inflar un poco más esto que ha sido la nota más escandalosa del sínodo, ¿no? Que son estas tres cuestiones, ¿no? La del rito amazónico, que no sabemos qué va a ser, pero seguramente va a ser una cosa ahí terrible. Para la cuestión de la ordenación de hombres casados, ahí supuestamente para la región del Amazonas, y la cuestión de la ordenación de mujeres diáconos. Es para lo único prácticamente que la prensa le ha dado cobertura, pues han informado que ya están ahí y alguna nota, ¿no? De los rituales que se han hecho, pero sin tomar una posición crítica, simplemente decir, bueno, pues pasó esto y punto, o sea, como que fuera algo normal, ¿no? Como si fuera algo que no hubiera tenido ninguna importancia. La misma actitud de todos los medios de comunicación del mundo, los del mundo, ¿no? La misma actitud, la misma posición de condescendencia, de aplauso a lo que se hace desde la silla de Pedro y se decide desde la silla de Pedro. Con relación al sínodo, ¿qué podría pasar a partir del próximo domingo que termine el sínodo? ¿Qué podría pasar en la iglesia? Bueno, toda la gente con la que yo he platicado que tiene cierta conciencia de la situación real de la iglesia, ¿no? Y que ven el peligro que representa Francisco y todo lo que ya hemos comentado, ven o vemos que evidentemente esto puede ya detonar este famoso cisma que se ha esperado durante mucho, no es que se estuviera ansiando, sino esperando, me refiero a que estaba anunciado y ha sido anunciado por muchas profecías y revelaciones que se iba a dar un gran cisma, ¿no? Al final de los tiempos, nosotros no sabemos si estamos al final de los tiempos, todo pareciera indicar que así es, aunque este no sea el fin del mundo, pero bueno, el panorama se ve como que estuviéramos en este periodo de la historia identificado como el fin de los tiempos, y para que se dieran estas condiciones, una de ellas es precisamente este gran cisma que va a ser el más grande de la historia de la iglesia. Yo platicando con gente que conoce muchísimo, y que ustedes conocen muy bien, como el doctor José Alberto Villasana, gran teólogo que fue también en algunas ocasiones estuvo ahí por Colombia, habíamos comentado en alguna ocasión que nosotros pensábamos que el cisma se iba a dar cuando se diera un ataque directo contra la Eucaristía. Nosotros pensábamos que de alguna manera iba a venir una especie como de supresión, o sea, se iba a dejar de realizar, ¿no? En la misa, pues la consagración, para que entonces viniera un golpe directo contra la Eucaristía y eso hubiera desatado el cisma. Pero yo creo que era algo tan evidente, tan obvio, que lo colaron por la puerta de atrás, que es lo que estamos ahorita vislumbrando con este sínodo. ¿Por qué?
porque para acabar con la Eucaristía hay que acabar con el sacerdocio. Y para acabar con el sacerdocio, este sínodo está hecho, creo yo, que para eso. No solamente por quitar el celibato como una condición obligatoria para los sacerdotes, sino que al abrir esa excepción, decir, no solamente es para la región de la Amazonia, pero evidentemente todas las, o muchas de las diócesis, sobre todo europeas, van a decir, oye, pero ¿por qué haces una ley que solamente beneficia a ellos? No se puede, una ley no puede ser excepcional, no se puede hacer para una persona o para un grupo, tiene que ser para todos. Si somos parte de la iglesia, esa ley nueva nos tiene que también beneficiar. Entonces los alemanes van a ser los primeros que van a decir, nosotros necesitamos ordenar hombres casados, divorciados o lo que sea, porque tampoco tenemos sacerdotes que cubran las necesidades espirituales de nuestra grey. Entonces, al ordenar, ¿qué es lo que va a pasar en el Amazonas? Al ordenar hombres que no tienen la preparación, que nunca pasaron por un seminario y sobre todo que no tienen el llamado de Dios para ser sacerdotes, es decir, no tienen esa vocación, porque evidentemente el sacerdocio es una vocación, es un llamado de Dios, no es algo que uno elija, sino es una elección de Dios que escoge dentro de su rebaño a quienes quiere como pastores. Entonces, al omitirse esas condiciones fundamentales de la formación, de la vocación, entonces evidentemente esos sacerdotes no van a tener la conciencia ni la preparación para poder celebrar, ni van a tener también seguramente el Espíritu Santo para poder consagrar. Por lo tanto, van a empezar a celebrar misas inválidas y entonces ahí se acabó la Eucaristía, porque la gente va a ir a una misa sin saber que ahí no está presente el cuerpo y la sangre de Cristo, porque no hay una consagración válida. Yo creo que por ahí va el asunto y eso se va a generalizar en muchos lugares de la iglesia donde hay pocos sacerdotes y se va a utilizar como pretexto, empezando por Europa, y que sabemos que Europa pues es como un ejemplo para el resto del mundo en muchos sentidos, y de ahí seguramente ese mal ejemplo se va a regar para todos lados y se van a empezar a celebrar misas, entre comillas, o va a haber celebraciones que no van a ser misas porque tampoco va a haber una consagración válida, ¿no? Eso creo que es lo que va a ser, y de ahí, a partir de ese momento, es donde me imagino que muchos todavía conscientes obispos que no estén de acuerdo con esto y con el rito amazónico van a empezar a mostrar su desconcierto, su descontento, y cuando empiecen a no obedecer esta nueva regla es cuando evidentemente el cisma, que ya está en marcha, pero en los pasillos se va a oficializar, creo yo. Cisma es la palabra que más está en boca en este momento de millones de católicos en el mundo, aunque como usted dice, don Miguel, no está oficializado. Cuando salga este programa al aire, cuando esté saliendo este programa al aire, ya se habrá presentado hoy viernes 25 de octubre en Washington un nuevo libro del cardenal Gerald Ludwig Miller, del cual hemos tenido avances en una traducción que hemos hecho nosotros, porque está originalmente en inglés, en el que prácticamente el cardenal Gerald Ludwig Miller asume una posición de liderazgo mundial que podría ser para la iglesia remanente fiel. No sé si usted tenía información sobre esto, pero no lo sabía. Se está el cardenal Miller adelantando tal vez unos días o semanas a lo que va a suceder. Y qué interesante que la presentación o el lanzamiento se haga en Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos es la iglesia, bueno, es la parte de la iglesia, pues evidentemente más poderosa, ¿no? Porque es la que tiene más dinero, al final de cuentas, y quizá la que tenga más número de obispos. Yo imagino, no sé cuántos obispos tenga Estados Unidos, pero imagino que por la cantidad de población católica, me imagino que es la que tenga más, quizá más obispos, ¿no? Pero es interesante porque precisamente, pues también el cardenal Burke, pues es un cardenal norteamericano que también ha dado la batalla de defensa de la fe en estos momentos de gran confusión. Y yo creo que, curiosamente, lo que pasa es que en Estados Unidos tenemos como dos corrientes, ¿no? Una muy liberal, pero en general la iglesia de Estados Unidos es más conservadora realmente. O sea, la iglesia católica, pues digamos, más tradicional en Estados Unidos es como que muy apegada, ¿no? A la tradición, al dogma.
y yo creo que de ahí podemos tener una buena esperanza, ¿no? De lo que pueda surgir, aunque sabemos que el continente americano, bueno, Hispanoamérica, pues es el continente de la esperanza, es donde está concentrada la mayor cantidad de católicos. La diferencia, creo yo, entre los católicos norteamericanos y los de Hispanoamérica es que nosotros no tenemos realmente una formación seria, formal, pero tenemos una devoción muy grande, o sea, tenemos una religiosidad, pues, genética, por decirlo de alguna manera, o sea, lo llevamos ya en la sangre. Y los norteamericanos que no son tan devotos, pero como que han tenido una formación un poco más seria. Entonces, esta doble combinación puede ser una buena herramienta y voy a estar muy al pendiente de este libro y qué bueno que lo hace porque, bueno, al final de cuentas el cardenal Gerhard Müller, pues no solamente fue el sucesor en el cargo, ¿no? Del Papa, bueno, del cardenal Ratzinger, después Papa Benedicto, sino que además él, pues, le tocó tener una especie de conversión, porque él también venía de una facción, pues, bastante liberal dentro de los obispos alemanes, y como que en el camino, pues, el Espíritu Santo ha ido obrando en él y lo ha ido cambiando hasta llevarlo a este otro lado, afortunadamente para nosotros, que es precisamente el de la defensa a ultranza, ¿no? De la fe, y yo creo que es una bendición tenerlo. Olvidé mencionar el nombre del libro, se llama Encuentros Romanos. Es un libro del cual hablamos hoy en la Noticia Católica del Día en la Mañana, en el que él refiere conversaciones, incluso periodista, y también cosas que escuchó, las relata en tercera persona, cosas que escuchó en una reunión en la Embajada de Alemania en el Vaticano a propósito de la mafia de San Galo. Vaya, qué interesante. Eso está muy interesante. Va a ser pues una lectura obligada, evidentemente, ¿no? Ojalá y bueno, pronto lo tengamos en español, pero si no, cuando menos darle una explorada ahí en inglés. Pero sería muy bueno, yo espero que tenga mucho impacto, porque además, curiosamente, también no hay que omitir que en Estados Unidos realmente es donde se cocinó, por decir de alguna manera, toda esta cuestión de Monseñor Viganó, que puso contra las cuerdas a Francisco y sacó a la luz pública todo este escándalo, ¿no? De corrupción, de encubrimiento a los pederastas, a los abusadores, como el cardenal McCarrick, a quien Bergoglio se lo llevó protegido, ¿no? O sea, una vez que ya estaba denunciado y todo, pues él se lo lleva protegido para tenerlo como asesor, cosa que es verdaderamente escandalosa. Bueno, pues esto sucedió también en Estados Unidos porque Vigano ahí es donde se sintió más protegido y es donde se supone que está refugiado y desde donde está lanzando pues estas denuncias directas, ¿no? También otro sacerdote muy valiente, igual que el padre Hugo Valdemar, que pues ha tomado la decisión de defender hasta las últimas consecuencias la verdad y de sacar a la luz pública lo que realmente está sucediendo en el Vaticano, ¿no? Así que, pues yo creo que también el cardenal Müller se siente inspirado y apoyado por este grupo de católicos, yo creo que remanentes, ¿no? En Estados Unidos tradicionales, que seguramente le van a estar dando, pues, apoyo y cobertura. Se podría interpretar, tú como analista, se podría interpretar el hecho de que el libro haya sido lanzado en Washington como un apoyo de Miller a Viganó. No solamente yo creo que sí, pero además yo creo que también de cuando menos una facción del gobierno de Estados Unidos, porque no hay que omitir esto. O sea, ustedes saben que Bannon, que fue, bueno, pues uno de los hombres más cercanos a Trump y que lo sigue siendo además, aunque ahorita ya como asesor solamente, pero él es el contacto directo con el cardenal Burke y con todo este grupo de gente que se ha manifestado en contra de Francisco. Bannon pues ha sido una pieza clave y sabemos que Francisco evidentemente aborrece a Trump y seguramente Trump no lo ve con buenos ojos porque están totalmente en los opuestos en su postura política, ¿no? Entonces, yo me imagino que el hecho de que se haga en Washington es precisamente como una manera de mostrar que tienen el respaldo también
de parte del gobierno norteamericano. Eso es importante, no hay que omitirlo, aunque, bueno, Trump no es católico, pero mucha parte de su gobierno sí lo es, y sabemos cuando menos que él sí está en una guerra abierta y declarada contra, digo, no declarada, pero en la práctica, pues en la práctica, pues sí, es evidente que está en confrontación con Francisco, ¿no? Entonces yo me imagino que también hay que tomar en cuenta ese hecho, y por eso se ha de haber hecho en Washington, ¿no? Como también para dar esa nota, ¿no? Decir, bueno, aquí ustedes están protegidos y nosotros lo estamos respaldando, ¿no? Don Miguel Salinas Chávez, por favor, cuéntenos un poco de usted, cómo llega a los temas católicos, cómo desarrolla su labor como periodista católico en México. Bueno, yo he sido católico toda mi vida, gracias a Dios. Yo empecé mi formación ya seria, ¿no? Católica a los 15 años, más o menos. Me inscribí en una serie de cursos ya de formación, pero para adultos. Y bueno, pues tuve la fortuna de contar con maestros extraordinarios. Del grupo en el que estábamos, pues yo era el más joven, y después ahí me tocó darles clase a esos que eran mis compañeros, ¿no? Y bueno, eso me obligó evidentemente a formarme más. Tomé una serie de cursos después de mucho tiempo, y a los 19 años más o menos yo ingresé a un grupo de acción política internacional, pero en la parte de México, de activistas, de políticos, ¿no? En defensa también de la vida y en contra del nuevo orden mundial y una serie de cosas, pero que no era católico, porque como era internacional, bueno, pues había de todo. Y conforme fue pasando el tiempo, yo empecé a notar que realmente eso tenía más tintes de ser una secta de culto a una persona, porque además este grupo era de Estados Unidos, y empecé a ver cosas ahí medio extrañas. Luego me tocó ir a Estados Unidos y estar allá un tiempo y conocer en las entrañas de este movimiento, y me di cuenta que evidentemente no era algo que fuera como yo lo había imaginado. Entonces, además de que toda la dirigencia era judía, y eso pues evidentemente me hizo prender todas las alarmas. Y cuando regresé a México, 3 o 4 años después, ya decidí salirme, y entonces, yo inicié ya por mi cuenta esta cuestión del periodismo católico, precisamente abordando estos temas que yo ya dominaba, ¿no? Del análisis internacional, político, económico, histórico, filosófico, etcétera, etcétera, pero ya desde la óptica católica, que es como nunca se había abordado, en donde yo milité durante casi 10 años, pero además dándole el enfoque de los últimos tiempos, es decir, todo visto a la luz de un plan de Dios, donde nosotros somos parte de una lucha espiritual, y nos toca enfrentar esta batalla, ¿no? Es una guerra que ha durado pues desde que Dios crea a los ángeles, y los ángeles se rebelan desde entonces hasta ahorita, pero a nosotros nos está tocando luchar en esta batalla específica. Entonces fue como una necesidad de conciencia el yo tomar directamente estos temas, pero desde el punto de vista católico, y abrí una revista de análisis hace 6 años, en octubre del 2013, hace 6 años exactamente, y pues ahí empecé con mi esposa a vertir estos temas de análisis, simplemente pues como una cuestión de necesidad de conciencia, y esto fue gustando y fue creciendo, gracias a Dios, a lo largo de este tiempo, y empezamos a tener ya corresponsales en diferentes partes del mundo. Se convirtió en un medio ya internacional, y bueno, pues ahora tenemos nuestra página de internet, que es una página interactiva donde tenemos muchísima información. De hecho, está todo el histórico de todo lo que hemos publicado. Llevamos publicados alrededor de 1000 artículos, un poquito más de 1000 artículos. De esos yo he escrito alrededor de 400, de todos los temas, no solamente religiosos, sino de muchísimos temas diversos. Y tenemos nuestro canal de YouTube también. Y pues vamos creciendo y tenemos visitantes cada mes, ¿no? De muchas partes del mundo, porque además nuestra información se la estamos haciendo llegar a 100 embajadas acreditadas en México, de 100 países. Entonces nosotros tenemos visitas literalmente de todo el mundo, ¿no? Y como tenemos también la versión
en inglés de nuestra revista, pues eso también ha permitido que mucha gente que no habla castellano, pues pueda también tener acceso a nuestra información. Entonces, bueno, pues gracias a Dios hemos ido caminando y por eso hemos logrado conocer a mucha gente muy valiosa, como el doctor Galat y como el doctor Rafael Arango, y mucha gente en muchas partes del mundo con las que tenemos amistad y coincidencia completa, ¿no? De todo lo que estamos haciendo y con los que hemos estado llevando a cabo esta lucha. Y ahora, bueno, gracias a eso, afortunadamente tuve la suerte y la fortuna de conocerlo a usted y de que espero que de aquí en adelante, bueno, pues podamos seguir teniendo, bueno, pues una alianza estratégica, ¿no? Y dar a conocer aquí en México todo lo que usted hace, que mucha gente lo ubica y que podamos seguir colaborando, ¿no, doctor? Muchas gracias, don Miguel. Bueno, hay una pregunta que no me perdonarán las personas que están viendo este programa si no se la formulo. Usted es analista político, ¿sí? ¿Cómo ve en este momento la situación política de México con Andrés Manuel López Obrador y qué viene para la iglesia con un mandatario de izquierda como él? Bueno, desgraciadamente para México, yo estoy viendo y lo he platicado y lo he dicho en conferencias, lo he publicado en artículos de la prensa nacional e internacional. Este es el peor momento quizá de la historia de nuestro país, cuando menos de los últimos 100 años. O sea, estoy hablando a partir de la Revolución Mexicana que estalla en 1910 hasta ahorita en estos 100 años. Yo creo que es el peor momento porque se está conjuntando una serie de factores que yo creo que necesariamente esto va a terminar en una guerra civil o en un golpe de Estado, pero evidentemente vienen tiempos de tremenda tribulación y purificación para nuestro país. El Foro de Sao Paulo, que iba en retirada, como ya hemos visto cuando llegó Trump al poder, ahora se ha envalentonado, se ha reposicionado y está lanzando una contraofensiva precisamente porque están apoyados en México. Es decir, el triunfo de López Obrador no solamente fue un triunfo de la izquierda en México, sino fue un triunfo del Foro de Sao Paulo y toda la doctrina diabólica que ellos representan, y por eso ahora están lanzando esta contraofensiva que sin duda está siendo fondeada, está siendo apoyada económicamente con recursos de México, y ahorita México está en cero crecimiento. Es decir, nosotros veníamos con una tasa de crecimiento de por sí bastante raquítica, pero estábamos creciendo al 1.5, en algunos años al 2%, pero este es el primer año en que estamos en cero crecimiento. O sea, a partir de diciembre que entra López Obrador, ahorita finales de octubre, no hemos crecido nada. Entonces, esto evidentemente es un signo de que se está paralizando la economía, además de que como él hizo un pacto de impunidad con las bandas del narcotráfico, y eso quedó clarísimo con el escándalo que todo mundo supo la semana pasada, donde en el estado del norte del país, que se llama Sinaloa, que es la sede del cártel de Sinaloa, el cual encabezaba el Chapo Guzmán. Ustedes saben que hubo un operativo supuestamente para detener a uno de sus hijos, y fue un operativo exitoso en cuanto a que lo detuvieron, pero después lo soltaron, que fue algo escandaloso. Entonces, este pacto de impunidad que López Obrador lleva a cabo con los grupos de narcotráfico, evidentemente ha destrozado la sociedad en México porque sabemos que ya no tenemos ninguna seguridad, ninguna garantía, y el gobierno está protegiendo a los delincuentes y está persiguiendo a la gente que produce. Este año se acaba de aprobar ayer, y yo creo que esta semana la Cámara Alta lo aprobó, y yo creo que la Baja la aprueba probablemente mañana o esta semana, digo el lunes, el proyecto de ingresos y de egresos para el próximo año, el cual es una guerra abierta y declarada que lanza el gobierno contra las empresas y contra la iniciativa privada y contra todos los que somos productivos en este país, y eso va a provocar una fuga de capitales y un desplome del ingreso, y eso evidentemente va a llevar a México a la quiebra. Así que sinceramente yo veo como nunca de grave la situación en nuestro país. También esto va a provocar una emigración masiva de mexicanos. Muchos se van a ir a Estados Unidos, otros se irán a Europa, los que puedan, pero va a haber, yo creo que millones y millones. Yo conozco así de primera mano a muchos de mis conocidos, amigos cercanos, que me han dicho, sabes que ya estamos preparando para irnos.
porque la situación se ve gravísima y la iglesia ha sido medianamente crítica, pero no mucho. Ha sido como que está esperando a ver por dónde va. Algunas cosas las ha criticado correctamente, otras no ha sido tan severa como debería. Tiene que jugar un papel fundamental, pero evidentemente al hacerlo sabe que se va a enfrentar probablemente a una reactivación de un conflicto religioso, de persecución religiosa. Hay que recordar que en los últimos años han muerto muchísimos sacerdotes a manos del crimen organizado o de gente que asalta iglesias o lo que sea, y el gobierno no los ha protegido, los gobiernos anteriores, pero en también ha habido muertes, incluyendo también de periodistas, que no, el gobierno pues simplemente los ha dejado impunes. Lo que yo creo que pudiera pasar, porque evidentemente el gobierno es un gobierno totalmente hostil contra la religión católica, aunque este hombre se presenta como cristiano, pero es un cristiano protestante, pero está rodeado tanto de judíos como de masones que evidentemente aborrecen a la iglesia. Entonces, lo que yo preveo y creo que pudiera llegar a suceder es que la iglesia, si empieza a subir el tono de sus críticas como va a tener que hacerlo, se puede desatar una nueva persecución religiosa y no estaríamos lejos de tener ahora una doble guerra, una guerra civil probablemente y además una guerra de persecución religiosa. O sea, lo que fue la Revolución Mexicana y al mismo tiempo quizá una especie de guerra cristera. Ahora, el asunto y la pregunta es si vamos a tener la gente a la altura de lo que se requiera y si nosotros si hay católicos ahorita que puedan enarbolar una causa de defensa de la fe dispuesta a llegar al martirio. Esa es una pregunta, ¿no? La pregunta del $1.000.000. Así es, ¿no? Porque no sabemos, ¿no? O sea, sí. Pareciera como que ya no hay ese tipo de católicos que están dispuestos a dar su vida, ¿no? Como lo hubo hace 90 años, pero bueno, eso solamente Dios, porque yo creo que además que mucha de esa gente, de los mártires cristeros y de los héroes, ¿no? Aunque no estén en los altares, no necesariamente estaban dispuestos o estaban predestinados, por decir de alguna manera, ¿no? Al martirio, sino que en el momento en el que tuvieron que enfrentar esa situación, pues Dios les dio una gracia especial para poder enfrentar heroicamente su destino. Yo creo y confío en que ahora que la situación es mucho más grave, pues Dios va a tenernos mucho más cercanos. O sea, yo estoy convencido de eso, don Henry, que este es el momento quizá peor de la historia de la humanidad, donde los demonios y el mal está más activo y más libre que nunca, pero al mismo tiempo y en compensación a eso, yo creo que es cuando Dios ha estado más cercano al hombre y está dando más gracias y está pues facilitando, aunque parezca una contradicción, pues que mucha gente pueda acceder a la salvación sin tantos méritos como se hubiera necesitado en otros momentos de la historia, porque ahorita estamos bajo un ataque mucho más violento que lo que han estado otras generaciones a lo largo de la historia, ¿no? Claro, pero ustedes los mexicanos y nosotros los del resto del continente americano tenemos una gran protección desde su país, que es la Virgen de Guadalupe, la emperatriz de América. Ella Así nos es, protege, nos guía, nos orienta para gloria de Dios. que además no solamente es madre y emperatriz de México, sino es de América, y América desde Alaska hasta Argentina, ¿no? Entonces, no es una propiedad exclusiva de México, sino que es de toda la patria hispanoamericana, y la Virgen de Guadalupe, pues con su manto nos cubre a todos, y esa es nuestra esperanza y es nuestra garantía, porque además hay que verla, y así yo siempre la he interpretado. Sabemos que es la imagen y la representación de la mujer del Apocalipsis, ¿no? De la que habla San Juan, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. Sí. Pero es una mujer que ya no está pisando la serpiente. Yo creo que eso es muy importante que tomar en cuenta, porque normalmente la imagen de la Virgen de Guadalupe, digo, de la Virgen María, es la mujer que está pisando a la serpiente. Significa, bueno, pues que esa serpiente todavía está activa y la está pisando. Pero, ¿qué significa que ya no esté presente en la imagen de la Virgen de Guadalupe esa serpiente? Significa que es nuestra esperanza y nuestra garantía
de que esa serpiente ya fue derrotada y ya fue recluida en el abismo y por eso ya no hace falta representarla, ¿no? Además, México, pues su signo, nuestro escudo y en nuestra bandera está un signo profético que se le dio a esa tribu que no sabemos bien de dónde venía, pero que se asentó en el lago de Texcoco, a la cual se le dijo, donde veas el águila devorando a una serpiente, pues es el lugar donde tienes que asentarte. Esa era una especie como de prefigura, precisamente de que el águila, que siempre ha representado al bien, ¿no?, a la libertad y lo que ya sabemos, iba a devorar a esa serpiente que representa al mal. Esta es la tierra donde el águila devora a la serpiente y además es la tierra donde la Virgen María triunfa y se muestra hacia el mundo, ¿no? También, pues como esa garantía de que esta batalla, esta guerra, la guerra está ganada, la ganó Cristo en la cruz y con su resurrección, pero además en esta batalla, aunque haya muchas bajas, pero sabemos también que Dios pues es quien nos está comandando y tenemos a una guía militar, ¿no?, que es nuestra Virgen de Guadalupe y que nos da la garantía de que vamos a salir airosos de esto. La capitana del ejército celestial. Así es, exactamente, así es. Pues don Miguel, muchas gracias a usted por estos 45 minutos en que nos ha acompañado en este canal de Radio Rosa Mística Colombia para hacer un análisis, para hacer un discernimiento de toda esta situación que nos preocupa a los católicos en todo el planeta. Periodista católico de Guadalajara, analista político también, obviamente de nacionalidad mexicana. Muchísimas gracias, don Miguel Salinas, por aceptar esta invitación de Radio Rosa Mística Colombia. Al contrario, Henry, es un placer, un honor, de verdad un gusto haber estado con usted y espero que sea la primera de muchos encuentros que podamos tener cuando usted considere que hay algún tema interesante que abordar. Yo le agradezco de verdad este tiempo y este espacio y lo felicito además también por esta labor que usted está haciendo también de defensa de la fe y esta difusión que usted hace de este material. Yo sé que llega a muchísimos lugares, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo. Su labor es muy importante, es fundamental, lo felicito y continúe pues, haciendo esta defensa, ¿no?, que tanto se necesita por nuestra iglesia y por la verdad. Todo para la gloria de Dios, todo. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este programa, en este canal Radio Rosa Mística Colombia. Los invitamos a visitar nuestra página de Facebook Radio Rosa Mística Colombia, dar clic y suscribirse, hacer exactamente lo mismo en el canal de iVox.com Radio Rosa Mística Colombia, dar clic en me gusta y suscribirse. Y también los esperamos en la radio, www.radiorosamísticacolombia.com, el amor de María directo a tu corazón. Y antes de irse, escríbanos algo aquí debajo de este video. Nos gusta conocer sus opiniones sobre lo que presentamos en este canal. De like, o sea, me gusta, y en la campanita que está aquí en el margen superior derecho del canal, para que ustedes reciban los videos en premier, en estreno, cada vez que los subamos a nuestro canal. En la mañana la noticia católica del día y en la tarde estos programas con los que ustedes aprenderá también y afirmará y reafirmará su discernimiento con relación a todo lo que está pasando en la iglesia. Los espero en la radio todos los días a las 8 de la mañana en el Informativo Católico. Y tenemos programación de 6:30 de la mañana a 11 de la noche. radiorosamísticacolombia.com. El amor de María, directo a tu corazón. 6 años con sana doctrina católica.